La pandemia ha puesto en el tapete una serie de cuestionamientos a los que a lo largo del tiempo podremos ir dando respuesta. Pero hoy hablar de la pandemia, inmersos todavía dentro de ella, resulta difícil porque no tenemos todavía una perspectiva para poder hacerlo pues con rigor. Sin embargo, hay una serie de cosas que sí podemos observar. El título de la plática es los duelos y los rituales. Miren, la plática se va a centrar fundamentalmente en el proceso de duelo, pero sí quería mencionar la importancia que los rituales tienen en la vida de una persona y de una comunidad, porque una de las cosas que también se han visto afectadas por la pandemia son los ritos. Entonces, un poco creo que es importante entender, porque estos ritos son importantes y tienen una función, y la pandemia nos los ha restringido o en algunos casos hasta eliminado. Entonces, esto tiene un costo también que si se trata de entender el momento en el que estoy, este elemento de los ritos es importante. Si nosotros observamos, nos daremos cuenta que los momentos importantes de la vida individual están encuadrados en los ritos. Desde el punto de vista individual, por ejemplo, los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos, en cualquier cultura y en cualquier pueblo, están acompañados de ritos, porque estos ritos lo que hacen es organizar toda una información y establecer un orden al cual todo mundo se adhiere. Los ritos tienen una característica y es que están cargados de significados, cargados de simbolismo. Y esto hace que tengan ese poder y esa fuerza de acompañamiento en estos eventos tan importantes del individuo y de la comunidad. Hay un autor muy interesante en su planteamiento que dice, los ritos en realidad son como espectáculos, son performance, son grandes significaciones. Veamos, por ejemplo, una graduación, un examen profesional, el matrimonio, los mismos funerales. Todo sigue un orden y como que todo mundo tiene un papel y sabe cuál lo tiene que cumplir. Entonces, los ritos, ¿qué es lo que hacen? Dan visibilidad a los cambios y entonces transmiten un saber que se incorpora culturalmente y es aquello que queremos que las generaciones venideras sepan. Es la intención de compartir el pasado con el futuro y también el yo con el nosotros. Es una manera de hacernos pertenecer y entonces el rito hace que pasemos de ese yo al nosotros. Hoy, si nosotros preguntamos, la sensación generalizada es una sensación de pérdida. Hemos perdido. Hemos perdido muchas cosas con diferente sentido de apego y de intensidad, pero en general la sensación de todo el mundo es de pérdida. Y las pérdidas, todas, nos llevan a vivir un duelo. Más adelante, cuando hablemos del duelo y lo podamos definir, van a ver la importancia que tiene este sentimiento de pérdida. Toda pérdida lleva implícito un sufrimiento. La relación pérdida-sufrimiento
dependerá mucho de la intensidad del apego que nosotros tengamos ante lo que perdemos. Quiere decir esto, que el hombre enfrenta no un solo, cuando se habla de duelo, generalmente se piensa en el fallecimiento de un ser querido, pero en realidad el duelo se siente ante cualquier pérdida. Entonces, una persona puede perder el trabajo, puede perder la pareja, puede, todas estas pérdidas conllevan un duelo. Y esto es importante tenerlo presente porque decir que conllevan un duelo significa que hay que realizar un proceso. Los duelos son un proceso. El duelo es algo que tenemos que elaborar y de una manera intuitiva se hace. Pero si nosotros supiéramos y tuviéramos ya claridad en la intencionalidad de la elaboración de un duelo, podríamos llevarlo o sobrellevarlo con mayor tranquilidad. A veces los niveles de ansiedad son muy grandes en el proceso de duelo y muchas veces habría un sufrimiento que nos podríamos ahorrar. Esto no significa que nos vamos a ahorrar el sufrimiento. El sufrimiento es una parte fundamental en ese proceso de duelo y ante la pérdida, definitivamente. Esto también tenemos que tener presente que no hay una manera correcta, adecuada de llevar un duelo. Simplemente tenemos que dejarnos llevar. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener presente. Cuando yo tuve la oportunidad de entrar a esto de la tanatología, mucha gente se acerca al tanatólogo pensando que el tanatólogo le va a evitar el sufrimiento que está teniendo ante la pérdida. Esto no es así. El sufrimiento es algo inherente a la pérdida y en la medida que luchemos por evitarlo, tendremos problemas. Esa lucha por evitar el sufrimiento hace o impide que podamos elaborar el duelo de una manera adecuada. Esto lo vamos a ver más adelante. No vamos a entender, y esto es otra cosa que en general nos sucede a todos, no vamos a entender lo que es un duelo hasta que no lo vivamos. No vamos a entender lo que es la maternidad hasta que tengamos un hijo. Es decir, hay experiencias que solo vamos a magnificar y a entender la dimensión que tienen hasta que las vivamos. Y el duelo es uno de ellos. Ahora, una cosa que es muy importante es que se suele pensar que las pérdidas son problemas que tenemos que resolver. Y ese enfoque es equivocado. Las pérdidas tenemos que asumirlas como experiencias que tenemos que vivir. De alguna manera en la vida ganamos y perdemos. Y ese perder es algo que no vamos a poder evitar. Entonces entendamos las pérdidas como experiencias de vida y como oportunidades entonces de crecimiento. Frente a la pérdida, y esto es importante saberlo, sobre todo aquí sí, la pérdida de un ser querido, porque en la pérdida del ser querido se acumulan una serie de cambios que tenemos que reconocer y que saber que son normales. Las reacciones ante la pérdida se dan generalmente en 4 áreas. Se modifican nuestros sentimientos, hay una aparición de sensaciones físicas que se acentúan, qué tipo de pensamientos son los que tenemos y qué tipo de conductas generamos ante la pérdida. Lo vamos a ver rápidamente. Los sentimientos más comunes ante la pérdida son la tristeza, obviamente, esta nos va a acompañar prácticamente siempre, la ira,
enojo, rabia incluso. De esta vamos a hablar más adelante porque es muy importante. Es lógico que la sintamos y esto a veces nos desconcierta un poco. Nos enojamos, la ira, el enojo. La ira se siente básicamente porque sentimos que somos víctimas de una injusticia. Y entonces es cuál, ¿por qué a mí? Y entonces viene esta reacción de ira, la culpa. También vamos a hablar de ella con más detenimiento. La ansiedad, la soledad, la indiferencia o apatía. Esto es lógico en un doliente cuando la intensidad del sufrimiento es tal que viene una necesidad como de bloquear el sentimiento. Y entonces aparece una actitud de indiferencia y apatía. Esto, por ejemplo, es frecuente observarlo en adolescentes que han perdido algún ser querido. Cómo responden con cierta apatía, pero en realidad es el mecanismo de defensa ante el sufrimiento que están sintiendo. Otros sentimientos comunes son el de añoranza, el desamparo. Esta es frecuente en los niños. Vamos a ver también más adelante, prácticamente al final de la plática, cómo hay que ser o acompañar a los niños en un duelo. Y una de las cosas que hay que abordar como adultos es asegurar al niño que va a seguir siendo cuidado y atendido. Esta sensación de desamparo, que de alguna manera también tenemos todos cuando perdemos un padre, cuando perdemos a la pareja, esa sensación de desamparo es muy frecuente y es común. Curiosamente, también puede darse en sentimientos de emancipación, sentir que me libero, y de alivio. Esto puede ser por muchas razones, pero generalmente es enfermedades muy largas, prolongadas, finales dolorosos, que de alguna manera sentimos alivio de que por fin eso haya terminado. Esto después a veces se mezcla con la culpa, pero son sentimientos que es lógico que se den y que es importante que podamos reconocer. Esta insensibilidad también que comentaba yo, que a veces es un mecanismo de protección para la intensidad de la pérdida que se está sintiendo. Eh, Respecto a las sensaciones físicas, y esto es importante porque a veces pueden ser tan intensas que nos asustamos y podemos ir a ver si tengo que ir a ver al doctor, tengo una opresión en el pecho, me asusto, de por sí estoy en una situación vulnerable, voy al doctor. No, es normal tener la sensación de vacío, de mariposas en el estómago, opresión en el pecho y en la garganta, nos volvemos hipersensibles al ruido, hay una sensación de despersonalización, como de no saber qué pasa o que las cosas no me parecen reales, ni siquiera yo. Falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, cansancio, resequedad de boca. Estas son sensaciones físicas que se acentúan en el proceso de la pérdida. Eh, Cogniciones son los pensamientos negativos que afloran, que pueden ser de muchas naturalezas. Hay como una especie de pesimismo, incluso algunos autores llaman de depresión. No es exactamente una depresión, pero sí hay una profunda tristeza y esta tendencia a un pensamiento negativo. Incredulidad en que muchas veces no creemos que nos esté pasando. Creemos que estamos metidos en un sueño y que eso no nos está pudiendo ocurrir. Confusión, mucha confusión. No saber qué es lo que tenemos que hacer. Preocupación, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué voy a hacer con esto? Y baja concentración. No soy capaz de concentrarme. Aquí, por ejemplo, hay gente que ante una pérdida y la intensidad del dolor,
buscan hacer muchas cosas y quieren continuar, se refugian en el trabajo y continúan trabajando y no se dan el espacio de sentir y de estar tranquilos. No estamos en condiciones de trabajar. Nuestro nivel de concentración es bajo. Entonces, esto es lógico que sucede. Y puede haber incluso alucinaciones visuales y auditivas. O sea, oímos al fallecido, lo vemos por la calle, ¿sí? Y esto es perfectamente normal. ¿Qué conductas se generan? Hay trastornos del sueño y de la alimentación. O dormimos de más, o dormimos de menos, o comemos de más, o comemos de menos. Es lógico que eso se ve. Distracción, no somos capaces de concentrarnos, vemos un programa de televisión y no lo entendemos ni sabemos en lo que va, nos distraemos, perdemos cosas, las llaves nunca sabemos dónde están, perdemos incluso el coche si vamos a algún lugar, es decir, estamos distraídos, no estamos concentrados. Hay un retraimiento, un poco una pérdida de interés por el mundo y hasta cierto sentimiento de que los demás me estorban. Por otro lado, necesito estar con los demás. Entonces ahí hay una situación paradójica, ambivalente, pero perfectamente normal. A veces me hacen falta y a veces me sobran. Evitar de recordar y hablar del fallecido. Esa es una conducta que suele darse y es una conducta que no nos ayuda a elaborar un buen duelo. Ya veremos más adelante qué es lo que tenemos que hacer para poder elaborar un duelo adecuado, positivo. Y cuando evitamos recordar a la persona, un poco esto de nos va a hacer sufrir y entonces evito y quito sus fotos, no quiero verlo porque no quiero sufrir. No vas a evitar el sufrimiento y te estás negando la posibilidad de reubicar al fallecido en esa nueva vida que tienes que iniciar sin él. Entonces, evitar y recordar y hablar del fallecido es una conducta que se da con cierta frecuencia y que no es adecuada. Suspirar, ¿sí? Suspiramos más. Hay en algunas personas una gran hiperactividad. Se llenan quieren hacer cosas, un poco para distraerse, un poco para evadir. Entonces, el evadir la pérdida, el evadir el sufrimiento, no es una buena opción. Llorar, sí, hay que llorar y hay que llorar mucho y hay que llorar todo lo que sea necesario. Hay algunas cosas, esto lo vamos a ver más adelante, hay amigos que te dicen, bueno, ya no llores, no, hay que llorar, tenemos que tener espacios y tiempos para sentir ese dolor, esa tristeza y esa pena. Otra conducta frecuente es llevar objetos en la bolsa, en los bolsillos, del pantalón, del traje, eh, que le hayan pertenecido al fallecido, como una manera de llevarlo con nosotros. Y esa es una conducta perfectamente normal. Con todo esto que se da ante la pérdida, ¿qué tenemos que entender por un duelo? Miren, un duelo es un proceso y esto es importante porque un proceso, y es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo. Elaborar un duelo depende de la intensidad del apego de la pérdida. Nos puede llevar de 1 a 2 años y en algunas ocasiones hasta 3 años. Entonces, este es un proceso largo y no tenemos que tener prisa. Por otro lado, tampoco hay atajos. Entonces, hay gente que te dice, no, es que yo no viví el duelo. A lo mejor no había apego,
porque hay gente que frente a la pérdida, por ejemplo, de sus padres, queda devastado. Y hay personas que pierden a sus padres y no quedan devastadas. Entonces, todo depende, y no hablo de amor, ¿eh? Estoy hablando de apego. El apego es lo que hace que nosotros tardemos el tiempo que necesitemos para adaptarnos a la pérdida. O sea, ese es el duelo. El duelo es el tiempo que tarda una persona en adaptarse a la pérdida. Quiere decir que yo necesito reacomodar las cosas para poder continuar. Y ese reacomodo y esa readaptación es lo que es el duelo. Hay algunos autores que hablan de sanación, incluso de curación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esas dos palabras, porque el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural de vida. Y entonces prefiero la palabra adaptación. Yo vivía con alguien y ahora tengo que aprender a vivir sin ese alguien. Y ese proceso de aprendizaje, de vivir sin ese alguien, es lo que es el duelo y es el proceso de adaptación. Y ese aprender a vivir sin ese alguien no quiere decir que lo tenga que olvidar, sino que necesito recolocarlo, ubicarlo, darle un nuevo espacio y un nuevo lugar en mi emotividad para poder continuar. Una de las cosas que nos sucede cuando se muere un ser querido es que todas nuestras concepciones de mundo, de vida y hasta de quiénes somos se tambalean. La muerte nos hace reflexionar, la muerte del ser querido nos hace reflexionar en la vida con él, pero también en nuestra propia vida. Entonces hay una modificación, un tambalearse de nuestras creencias que necesitan fortalecerse. Y esto quiere decir que necesitamos redefinirlas y habrá cosas que tendremos que reaprender. Entre ellas, las que hay que aprender es a vivir un nuevo mundo, una nueva situación, una nueva vida sin la persona fallecida. Es importante entonces ver que este proceso de adaptación en realidad es una búsqueda de significado, es una búsqueda de lo que la vida tiene que significar ahora para mí a partir de esa pérdida. Y no verlo como un logro o un resultado. No, es un proceso, no es un logro. Por eso es importante que tengamos claro lo que significa elaborar un duelo. Miren, se los voy a mencionar rápidamente porque esta mujer es de las primeras que hace un trabajo de carácter tanatológico. Es increíble, es increíble que algo que el hombre sabe desde prácticamente que nace, y es que se va a morir, nosotros no hayamos aprendido cómo llevar o llegar a una buena muerte, a ese acompañamiento. Eh, la, el acompañamiento a la aceptación de la muerte es un poco lo que hace Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una doctora psiquiatra suiza que a raíz de la Segunda Guerra Mundial había tantos heridos y tantos enfermos y entonces ella los acompañaba. Después, cuando termina la situación de guerra, ella era psiquiatra y lo que hace es dedicarse a acompañar a los enfermos terminales. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad terminal y ya tiene X periodo de tiempo de vida, tiene que prepararse para morir y nadie te enseña. Elizabeth Kubler-Ross acompañaba a estos enfermos terminales y ella descubre o plantea como psiquiatra
traquera, que, que este proceso de ayudarte a bien morir tenía unas etapas. Con el tiempo va a descubrir que esas etapas que vive el enfermo son las mismas etapas que por las que van a pasar los dolientes. Pero eso ella lo descubre posteriormente. Y entonces estas etapas, tanto frente a la enfermedad terminal de acompañamiento como a los dolientes, son en primera instancia la negación, que también se llama estado de shock. La segunda, estas etapas hay que aclarar que no van a ser secuenciadas. Estas etapas se van a dar, a excepción de la primera, que sales del estado de shock y no regresas a ese estado de shock, aunque sí regresas muchas veces a la negación, tú vas y vienes, o sea, no es una escalera que subo los peldaños y ya llegué y ya resolví, sino que voy para adelante y voy para atrás, voy para adelante y voy para atrás. Entonces, estas etapas son la negación, que como repito es este estado de shock, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Veamos brevemente en qué consiste cada una de ellas. En la negación es este estado de shock donde no lo puedo creer y entonces llego a tener una conducta errática, o sea, ando como en una situación de limbo que no pierdo todas las cosas, estoy totalmente confundido. Esta etapa suele durar alrededor de desde 15 días, un mes, hasta 3 meses. O sea, este es más o menos el proceso en el que nos movemos. Negamos o no acabamos de creer que la persona ya no está. Entonces, estos avances, les digo, no son en línea recta. La siguiente etapa es la de la ira, el enojo que sentimos porque sentimos que lo que nos ha sucedido es injusto. Y entonces, a la ira es a la etapa que más regresamos, porque además los enojos, ahora sí que son contra quien se deje. Y los enojos se van moviendo. Primero me enojo con los doctores, después me enojo con los hospitales, luego me enojo con mi hijo, luego me enojo con el fallecido, luego me enojo con Dios, o sea, me enojo con todo mundo. Y es en este enojo que es normal que lo vayamos sintiendo y que vamos procesando y vamos y vinimos, tenemos que darle salidas. Tenemos que darle salidas y esas salidas tienen que ser las adecuadas. Lo adecuado es hablar. Las salidas al enojo más efectiva es poder hablar con alguien y de alguna manera hacer ejercicio. Las malas salidas, las malas opciones son el alcohol, el exceso de trabajo, las drogas o simplemente evadir. Y eso no nos lleva a ningún lugar. El evadir es un mal negocio, porque de alguna manera no estamos evadiendo nada. En la evasión, en realidad, lo que estamos haciendo es negar lo que no sucede. Y si lo negamos, difícilmente podremos resolverlo de la manera más adecuada. Entonces, es importante sentir la ira, reconocerla y no juzgarla. Simplemente reconocerla como una reacción normal ante la pérdida. La tercera etapa, que es la de la negociación, esa etapa tiene mucho sentido en el enfermo terminal, como que negocia con Dios o con las creencias que se tenga o con el doctor, es una etapa donde se fantasea, tal vez si yo hago todo esto, ya no me moriré. Tal vez si dejo de hacer estas cosas, tendré este premio. Esta etapa de negociación es la más corta
Y en el caso del duelo, en los dolientes, a veces ni siquiera se da, ¿sí? Es muy corta y es una forma de lidiar con el dolor. Tal vez si hago esto me va a ir mejor. O sea, este tipo de negociaciones que por eso es la más corta. Para mí es la que menos significado tiene. Después viene la etapa de la depresión. Esta es importante. Miren, la depresión en el duelo no es una depresión de carácter clínico, psiquiátrico, es de tipo reactivo ante un evento pues, que nos ha lastimado profundamente. Entonces es lógico que se dé esta tristeza, ¿sí? Que sintamos cansancio, que tengamos alteraciones del sueño y de los hábitos alimenticios, que estas son características que tiene una depresión, digamos, normal. En el caso del duelo, hay tristeza y hay esos rasgos de depresión, pero en realidad no es una depresión. Ahora, se va dando una evolución en este proceso donde paulatinamente vamos asumiendo la responsabilidad de lo que nos sucede y de lo que sentimos. Empezamos a poner la culpa en su lugar, empezamos a manejar los enojos de una manera más asertiva. Todo esto lo vamos haciendo poco a poco. Y cuando lo vamos haciendo poco a poco, entonces estamos saliendo al mismo tiempo de ella. Parece increíble, pero esta depresión posee elementos muy útiles y muy importantes para la elaboración de un buen duelo. ¿Por qué? Porque la depresión nos obliga a ir más despacio y eso es bueno. Nos obliga a irnos deteniendo y a pensar en lo que es realmente la realidad de la pérdida. Porque miren, sabemos que tenemos una pérdida, pero no somos del todo conscientes de qué es lo que hemos perdido. Y entonces tenemos que hacer una revisión de qué es lo que realmente hemos perdido. Y entonces, de esta manera, podremos empezar a reconstruirnos. Y otra cosa que hace, que tiene de positiva esta depresión tan particular de los duelos, es que muchas veces, como se han simbrado nuestros valores, nuestras creencias, nos lleva a lo más profundo de nuestro ser. Y ahí nos lleva a lugares que no exploraríamos de una manera normal. En una experiencia cotidiana normal no vamos a explorar y a explorarnos como lo hacemos en este proceso de duelo. Y esto es importante y esto es muy positivo para la reconstrucción de nosotros mismos. Eh, la última etapa es la de la aceptación. En la aceptación es cuando nosotros por fin asumimos que tenemos que seguir adelante. Y aquí es donde se da un giro. Empezamos, en vez de concentrarnos en lo que perdimos, empezamos a valorar lo que aún tenemos. Es decir, de empezar a ver hacia el pasado lo que tenía, empiezo a voltear la cara hacia adelante y lo que me falta por vivir. Este proceso lleva tiempo y requiere esfuerzo. La ausencia duele y duele mucho y esta es una parte difícil. Por eso el duelo lleva tiempo. Es cierto que el tiempo todo lo compone, pero también es cierto que nosotros tenemos que tomar una actitud activa frente al duelo. O sea, no es que nos dejemos llevar, sino que tenemos que sentir todo lo que estamos sintiendo y pensando, analizando, reflexionando, para que nos vayamos pudiendo reconstruir y readaptar a las nuevas realidades.
tenemos que recomponernos y tenemos que reorganizar todo nuestro entorno con una vida en donde esa persona ya no estará. En esta etapa de la aceptación, que es la última, es lógico que se produzcan grandes cambios en nuestra manera de vivir. Es donde ya empezamos a tomar decisiones de lo que va a ser nuestra vida y empiezan a aparecer ya nuevos proyectos de vida a futuro. Eh, y ya entendemos que aceptar la muerte del ser querido no significa olvidarlo. Significa que lo voy a llevar conmigo lo tengo que recolocar en mí, ni me voy a sentir culpable por poder seguir adelante. Cuando no elaboramos un duelo, vamos cargando culpas y resentimientos que no nos llevan a nada. Y una de las cosas más importantes que Elizabeth Kubler-Ross y William Worden y varios tanatólogos nos hacen ver es que los duelos, si no se resuelven ni se elaboran, se acumulan. Es decir, no elaboramos adecuadamente el duelo de mi papá cuando se murió. A la hora que se muere la mamá, se remueve el del papá y el de la mamá. Es decir, se van acumulando porque no he resuelto, porque no he elaborado, porque no he puesto las cosas en su lugar, porque no me reorganicé. Y entonces esto hace que podamos llegar a duelos complicados, o algunos autores lo llaman duelos patológicos. Es decir, no abandonamos esa situación de tristeza y la vamos cargando con las culpas, con los remordimientos, con todo eso. Tenemos que vamos a poder salir adelante, que vamos a poder volver felices y que no tenemos nosotros mismos. Entonces, elaborar el duelo se vuelve una de las cosas más importantes de un doliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para elaborar un duelo? Son tres cosas. Tenemos que afrontar y reestructurar, porque la elaboración es un proceso de carácter cognitivo. Y entonces significa que nosotros tenemos que reelaborar y reestructurar los pensamientos que tenemos sobre la persona fallecida. ¿Quién era? ¿Qué fue lo que perdí? Eso me lleva a la experiencia de la pérdida. O sea, era mi ser querido, sí, pero ¿qué roles desempeñaba ese ser querido? Si era, por ejemplo, el confidente, pues ese es el amigo. También puede ser el amante, pero también era el financiero, porque era el que se encargaba de los pagos y de las inversiones y de decidir. Es decir, yo creo que era el que guisaba. Entonces perdí también al cocinero. Le encantaba la jardinería y tenía el jardín precioso. Perdí el jardinero. Es decir, ¿qué roles desempeñaba? Tengo que tenerlos claros. Tengo que tener claro qué perdí para que yo pueda volver a reestructurarme y reorganizar. Y esto me va a llevar a hacer un análisis a fondo de la experiencia de la pérdida. Y entonces esto me obliga a visualizar el mundo en el que debo vivir. Entonces, elaborar el duelo requiere eso, establecer, reestructurar los pensamientos sobre la persona que perdí, sobre la experiencia de la pérdida como tal y el mundo que voy a vivir sin esa persona. En el duelo hay que para elaborar el duelo hay que hacer 4 tareas y estas tareas sí son secuenciadas. Yo no puedo hacer la tarea 2 si no he resuelto la tarea 1. Y aquí lo que pasa es que si me atoro en la 2, pues nunca llego a la 3 y a la 4. Y entonces nunca termino por elaborar el duelo.
La primera tarea es aceptar la pérdida con todo lo que esto implica. La segunda es elaborar el dolor y aquí básicamente es hacer un cuestionamiento sobre, lo vamos a ver ahorita con más detenimiento, sobre el sufrimiento. Hay una tendencia humana natural de evitar el dolor y buscar el placer. O sea, esto es una cosa primaria, basal, fundamental, pero evitar el dolor de una pérdida no nos ayuda a superar la pérdida. Esto es algo que tenemos que entender. Adaptarnos a un mundo sin el fallecido. Y la cuarta tarea es hallar una conexión con la persona que perdimos en la nueva vida en la que yo me voy a embarcar. Eso, eso es el recolocarlo, donde yo ya no sienta culpa. A veces me descubro sonriéndome y disfrutando y me siento culpable, porque si yo lo perdí, no. Quiere decir que ya va saliendo y entonces no tenemos por qué sentirnos culpables. De ahí esa reelaboración es importante y se vuelve muy decisiva. ¿Qué significa la primera tarea? Afrontar la pérdida y saber que la persona no va a volver. Tenemos nosotros que continuar hacia adelante. Y ahí entonces la aceptación es activa, que es la diferencia con la resignación. La resignación es pasiva, la aceptación no. La aceptación es reconozco que ya no está, reconozco que no va a volver a estar conmigo y que mi vida va a continuar. Y que puedo disfrutar de la vida y entonces empiezo a tomar decisiones y empiezo a pensar en un proyecto vital, un proyecto de vida, sin el fallecido. Eh, Cuando negamos la pérdida, suelen darse conductas como el querernos desprender rápidamente de todos los objetos y los recuerdos del fallecido. Eso no está bien. Desprenderse de los objetos y de los recuerdos no nos lleva a evitar el sufrimiento, porque lo hacemos por eso. O sea, al decir, es que no quito todas sus fotografías porque si las veo me pongo a llorar. No, o sea, no se trata de que lo olvides. Hay una cosa que sucede. En el proceso del duelo, el dolor va dejando de ser más intenso y se va convirtiendo en una tristeza. El dolor se va, desaparece, pero la tristeza no. La tristeza, el recordar los buenos momentos y también recordar los malos momentos que tuvimos. Entonces, cuando se niega la pérdida, entonces buscamos desprendernos rápidamente de esto, de sus cosas. Esto no es lo más adecuado. Y esto suele ser muy frecuente cuando la muerte es muy repentina o traumática. Es una manera como muy natural de reaccionar ante eso. Y también otra cosa que sucede, cuando la negación de la pérdida es muy fuerte, que se empieza a pensar que la muerte no es irreversible y ahí hay una modificación de valores y de creencias. Gente que no cree en Dios vuelve a creer en Dios o aparece esto de ir con los espiritistas, etcétera. Es decir, ahí empiezo yo, no niego el carácter irreversible de la muerte. Entonces, estas búsquedas son de alguna manera un proceso normal, pero pues, nos pueden atrapar y quedarnos sin poder hacer la aceptación de la pérdida. La otra, elaborar el dolor es que tenemos que ver que no todos vamos a sufrir con la misma intensidad la pérdida. Cuando unos hijos pierden a un padre, no todos los hijos reaccionan igual.
No todos reaccionan igual porque lo van a procesar de manera diferente y esto va a suceder con todos y siempre. Por eso, aunque el duelo es común y ya pasamos comúnmente, también es muy individual y cada uno es muy personal. Aquí entonces, en este proceso de la elaboración del dolor, hay veces que enfrentamos a una conducta social poco adecuada. Hay gente que te dice cosas muy inconvenientes y no tienen una mala intención, pero hacen comentarios que no son de lo más adecuado. ¿Qué pasa? Que la gente frente al dolor del otro muchas veces no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir. Y lo mejor es no decir nada. Simplemente estar, acompañar, consolar. Por ejemplo, no llores. No, sí llora. No le puedes decir a un doliente que no llore. Entonces, esas son las cosas que son importantes. Socialmente, cuando alguien se deja llevar en el dolor, como que lo estigmatizan, o sea, se abandonó al dolor, pero al dolor hay que sentirlo y atravesar a través de él, porque si no, no vamos a poder elaborar un buen duelo. Frente al sufrimiento hay tres tipos de actitud. Aceptarlo, entrar en contacto con el dolor y asumir lo que nos está ocurriendo, ¿sí? Decir, sí, estoy sufriendo, sí, me duele, y sentirlo y dejarse sentir ese dolor. La otra es la contraria, evadirlo. Y entonces tratar de evitar entrar en contacto con aquello que nos duele. Y entonces generalmente ahí tomamos conductas que nos alejen, ya sean exceso de trabajo, exceso de fiestas, exceso de diversiones, exceso de excesos que nos ayuden a evadir. Y la otra es la autocompasión. Esto que me sucedió no es justo y entonces lo que sucedió es algo que va dirigido especialmente contra mí y entonces me visualizo como una víctima y entonces definitivamente con esas actitudes no salgo adelante. La otra faceta del sufrimiento que, que complica, realmente que complica mucho un duelo o lo puede complicar, son los sentimientos de culpa. La culpa puede llegar a ser una acción muy destructora, pero hay que ver que la culpa puede ser real o puede ser imaginaria. Las culpas imaginarias obviamente son más fáciles de superar porque algún amigo, alguien nos puede hacer ver que no tenemos por qué sentirnos culpables, ¿sí? Porque no, es cuando decimos, es que si hubiese llegado a tiempo, es que si no hubiese ido al mercado y en vez de eso hubiese ido, esas culpas no te llevan a ninguna parte y son culpas totalmente imaginarias. Sin embargo, sí hay culpas reales. Y entonces, ante la culpa real, lo mejor que podemos hacer es asumirla. A mí no me gusta hablar de culpas. Lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que de la culpa, si yo ya no puedo corregir lo que hice mal, entonces lo que tengo que hacer es aprender de ese error para no volverlo a cometer. En otras palabras, si no puedo cambiar la culpa, sí puedo cambiar la actitud ante la culpa. La culpa no tiene futuro, la responsabilidad sí. La culpa me ancla al pasado, la responsabilidad me abre la puerta hacia el futuro. ¿Ok? Hice mal, aquí me equivoqué, pero sigo adelante. Entonces, este proceso de elaboración de culpa puede llevar tiempo y por eso puede llegar a dificultar el duelo. Aparece, sí, se puede superar, sí,
requerirá tiempo dependiendo de la realidad de la culpa. La siguiente tarea es a cómo me adapto a un mundo sin la persona querida. La adaptación va a ser de tres tipos. Una adaptación de carácter externo, es decir, cómo influye la muerte de ese ser querido en mi cotidianidad. O sea, lo que les decía, ¿no? Casi nunca tenemos muy claro qué es todo aquello que hemos perdido. Y entonces aquí tenemos que ir dotando de significados las pérdidas. Las adaptaciones van a ser de tres tipos. Hacia afuera, hacia mi cotidianidad, ¿cómo va a ser? Les estaba comentando la anécdota de Víctor Frank. Entonces, este hombre le cuenta lo bien avenido que estaba con su mujer, llevaban 50 y tantos años de casados, eran cómplices, entonces le estuvo hablando un buen rato de la relación, cómo la sostenían. Y entonces llegó un punto en que Víctor Frank le dijo, a ver, vamos a suponer que las cosas hubiesen sido al revés, que el que se hubiese muerto hubiese sido tú. ¿Cómo crees que ella, como sobreviviente, se sentiría? ¿Cómo estaría? Y entonces él dice, no, destrozada, estaría sufriendo. Dice, como tú estás sufriendo, dice, sí, como yo estoy sufriendo. Dice, pues piensa entonces que le estás evitando a ella ese sufrimiento. De hecho, se quedó sorprendido y dijo, pues sí, el que ella se haya muerto primero hace que yo sufra, pero de alguna manera este sufrimiento es el que ella hubiese tenido si yo me hubiese muerto primero. Entonces le ahorré ese sufrimiento. Ese hombre siguió sufriendo, pero su sufrimiento ya tenía un significado y un sentido. Entonces, cuando tú puedes resignificar las cosas, entonces empiezan a tener un sentido para ti y entonces son más llevaderas. Esto es justo lo que significa el adaptarse a un mundo donde la persona ya no va a estar. Vas a tener que volver a dar significados a muchas cosas y en la cotidianidad y en tu rutina, tanto en las cosas internas como externas como en las internas. Una de las cosas que suele pasar con la muerte de un ser querido es que muchas veces pierdes tu sensación de eficacia como ser personal. O sea, ¿qué voy a hacer? No voy a poder salir, no puedo vivir sin él, no voy a salir adelante. Es decir, empiezas a perder esa sensación de eficacia personal. Y esto es una cosa que es natural que suceda, pero si sucede, tenemos que hacer el esfuerzo por recuperar. Nosotros somos personas que valemos, que tenemos un valor independientemente de los seres que queramos y a los que amemos. Entonces, somos valiosos por sí, pero la muerte de alguien muy cercano y muy querido a veces nos da una pérdida de sensación de eficacia personal. Y en eso tenemos que estar alerta. Y luego viene otra parte muy importante. Casi siempre la muerte de un ser querido nos obliga a replantearnos, a revalorar valores, creencias y actitudes. Es importante si se cree en Dios o no se cree en Dios. Definitivamente una persona que cree en Dios, el proceso de duelo puede sentirse más acompañado que una persona que no cree en Dios. Pero esas realidades implican una cosmovisión y una visión de mundo. No vamos a tener todos la misma, pero con la muerte del ser querido se van a mover. Se van a mover no significa que se vayan a cambiar. Algunas sí, algunas se abandonan
se adquieren otras y se reafirman otras. Pero sí tenemos que entender que hay ese proceso de adaptación en el área espiritual, o sea, nuestra cotidianidad, nuestra intimidad y nuestras creencias. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Y por último, la cuarta tarea es cómo encontrar una conexión perdurable con la persona fallecida cuando yo me embarco en algo nuevo. La tarea aquí no consiste en ayudar al sobreviviente a romper una relación con el fallecido. No se trata de que rompamos la relación, se trata de recolocarlo. Aquí suceden, por ejemplo, en matrimonios muy avenidos que piensan que ya no tienen, no van a volver a casarse o no van a volver a rehacer la vida. Y si empiezan a salir con alguien, se sienten culpables. Esto se tiene que reelaborar, porque en realidad el negarnos a un futuro a costa de un pasado también no está bien. Entonces yo fui muy feliz con esta persona, pues, ok, pero ya se acabó porque ya no está. Y eso no quiere decir que lo vaya a olvidar y esto no quiere decir que no lo vaya a recordar, pero hoy mi vida va a ser sin esa persona. Entonces, esto cuesta trabajo, esto cuesta mucho trabajo. De alguna manera, tal vez esa sea la parte más difícil del proceso de reelaboración del duelo. Eh, ¿Cómo o qué aspectos, para ya irme acercando al final, cuando somos padres y nuestros niños están enfrentados a esta sensación de pérdida? Y a veces tenemos que dedicar especial atención a los procesos de pérdida de un niño. Ya sea la muerte, ya sea el divorcio o la separación de los padres, el cambio de escuela o de residencia o de ciudad, es decir, las pérdidas que todos tenemos. Entonces, en el duelo de un niño tenemos que ser muy cuidadosos con esto. El proceso de duelo, de elaboración del duelo, es un proceso de carácter cognitivo y esto requiere una maduración cognitiva y emocional. Aquí tenemos que recordar a nuestro buen Piaget, es decir, es importante para poder elaborar un buen duelo que haya claridad en conceptos como carácter definitivo, transformación, irreversibilidad, causalidad, inevitabilidad, lo que son las operaciones concretas. Si el niño no tiene la madurez suficiente para entender la inevitabilidad y la irreversibilidad, no va a entender lo que es la muerte. Por eso con un niño de 5, 6, 7 años que todavía no han entrado a esas operaciones concretas, tenemos que hablar con ellos y asegurarnos que están entendiendo. Ellos, la, la tendencia del niño es cuando el adulto le da una explicación que el niño no entiende, va él a reelaborar su explicación. Y entonces, quién sabe qué cosa se pueda imaginar. Entonces, esto es importante, asegurarnos, explicarles hasta donde nosotros consideremos que el niño es capaz de entender. Hay veces que el concepto de inevitabilidad, o sea, todos nos vamos a morir, hasta yo también me voy a morir, pues sí, y el niño no lo entiende. ¿Sí? Entonces no se trata de negarlo, pero sí se trata de irlo acompañando. Hay que entender también que el duelo de un niño no acaba de la misma manera que que el duelo de un adulto. Cuando hemos tenido pérdidas en una infancia, se pueden revivir
en momentos intensos o significativos de la vida adulta. Piensan en un niño que pierde una niña que pierde a su mamá a los 8, 9 o 10 años. El día que se case se va a acordar de su mamá. Y entonces estos siguen siendo momentos para elaborar el duelo. No significa que la persona esté mal, no significa que sea un duelo mal elaborado, significa que es un duelo que continúa justo porque fue un duelo en la infancia. En cambio, en la edad adulta, donde el proceso puede terminar, entonces sí es diferente en el caso de los niños. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer el acompañamiento del niño en el proceso de duelo? Es qué necesitan los niños en ese momento. Punto número uno, necesitan ser atendidos. Esta sensación de desamparo, de quién me va a cuidar ahora, puede generar muchísima angustia y ansiedad. Y entonces el niño tiene que sentirse seguro, tiene que saber que sí va a haber alguien que le pueda atender. Esto a veces cuando es uno de los padres el que fallece, el padre sobreviviente no está en condiciones muchas veces de atenderlo en esa manera, pero sí debe ver la forma de que haya alguien que lo haga. Ya puede ser la abuela, la puede ser una amiga, ya puede alguien que el niño sepa que no ha quedado al garete. Esto es muy importante. ¿Qué le da la sensación de seguridad a una criatura? El que haya una actividad rutinaria y constante, que se coma a las mismas horas, que se levante a las mismas horas. Es decir, que haya una secuencia eh, todos los días y de una manera constante. Eso les ayuda muchísimo. Otro aspecto muy importante, y esto, por ejemplo, es significativo cuando los padres se separan, es que no son ellos los culpables. Aquí hay una de las culpas imaginarias que hay que trabajar. A lo mejor el niño siente que por sus berrinches los papás se separaron y entonces él es el que tiene la culpa. O los papás o uno de los papás o el abuelito que se murió. Es decir, hay que asegurarnos de que el niño sabe y entiende que él no es el culpable de las muertes que sucedieron o de las pérdidas que hay en su alrededor. Darle la información lo más clara posible. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿qué es un contagio? O sea, esto es una cosa que la criatura está yendo todos los días y a lo mejor no entiende qué es. Entonces, sí acercarnos a platicar con ellos porque si no lo suplen con fantasías, y fantasías que pueden ser de verdad horrorosas, de lo angustiantes. Entonces, en este sentido, a veces la realidad no es tan cruda como ellos la imaginan. Hacerlos partícipe y sentirse importantes en toma de decisiones. Por ejemplo, y esto es una de las cosas que se ha visto afectada con los rituales funerarios, si el niño debe o no ir al velorio. Ahora nadie va al velorio porque nos lo prohibieron a todos, pero de alguna manera sí hacerle partícipe del ceremonial que la familia vaya a tener, que él siente que sigue formando parte y que se le toma en cuenta. Y la otra parte bien importante es que alguien escuche sus preguntas. Los niños preguntan y hay que tener la paciencia y encontrar el espacio y el momento para poder darle respuestas a esas preguntas. ¿Qué podemos hacer? Pues ser empáticos, escuchar, evitar dar consejos, no emitir juicios, porque el juicio genera distancia. El juicio no crea un ambiente de confianza y de lo que se trata es de que la persona pueda hablar
y hablar con libertad del fallecido, de sus defectos o de sus aciertos, de sentirse en libertad para que vaya pudiendo encontrar un consuelo. ¿Qué ayuda en esta sensación? Ayuda a llorar. Hay que llorar y no hay que contenerse, hay que dejar. Hay veces que uno piensa que si se deja no va a acabar nunca, pues déjense. Sí hay que llorar todo lo que sea necesario. Hablar, hay que contar cómo me siento, qué me está pasando. Hoy me siento así. Compartir con alguien los estados de ánimo. Hoy puede estar muy enojado y mañana sentirme profundamente triste y cansado y agobiado y preocupado y voy y vengo por esos estados de ánimo y tener con quien compartirlos. Eso ayuda muchísimo. Consolar y que nos consuele. En el entorno familiar, no todos están procesando de la misma manera y entonces es importante compartir. No sentir culpa por estar vivos, porque a veces sí pensamos y sentimos allá en el fondo una culpa por estar vivo y por poder disfrutar de los placeres que la vida nos ofrece. No nos lleva a nada positivo sentirnos culpables. Tenemos derecho a ser felices y a poder disfrutar de la vida. Es importante prestar atención a los niños y entender que nadie vuelve a ser el mismo después de una pérdida. Y para terminar, quiero compartir con ustedes esta frase de William Worden, que él, de un maestro suyo, Alport decía, todos los hombres son como los demás. Y Worden dice, no solo los hombres, dice, todos los duelos son como los demás. ¿Sí? Todos, pues, en el momento de tener una pérdida tenemos un duelo, todos. Pues sí, ahí estamos, es común. Pero hay unos que son diferentes de otros, hay unos más iguales que otros, pero en el fondo cada uno es diferente. Y eso tenemos que tenerlo presente. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas, estas pequeñas reflexiones que espero hayan sido, pues, no quiero decir de su agrado, pero sí de su utilidad para con ustedes. Muchas gracias, Laura. Muy, muy claro todo lo que nos has compartido y ya tenemos ahí algunas preguntas. ¿Cómo se Sí, transforman o se viven estas etapas en el contexto actual de pandemia? se viven exactamente igual. Lo único que pasa es que se complica mucho porque nos han quitado la parte del ritual. El ritual funerario es importante porque nos ayuda a la aceptación de la pérdida. Es más difícil negarlo porque ya fue un funeral, porque ya lo vi. En los tiempos de pandemia, esta posibilidad y hemos pasado al interior el proceso. Pero el sentirnos acompañados por alguien o por la familia es algo que se podría ver alterado, pero de alguna manera nos las hemos arreglado para sentirnos más cercanos con los nuestros. El hecho de que hoy tengamos esta plática de esta forma, pues es la manera en que vamos encontrando de poder estar todos juntos y cuidarnos. ¿Qué sucede en este caso con los adolescentes? ¿Es similar como los adultos? Los adolescentes requieren un poco también lo de los niños en el sentido de la rutina, en la constancia, el que sepan que van a ser atendidos, pero luego sí tienen la reacción de cierta indiferencia y apatía. O sea, el adolescente
En el niño vamos a ver que a veces juega y de repente se inquieta y se acuerda. En el adolescente en realidad puede haber indiferencia y supuesta Ujú. indiferencia y apatía, pero siendo importante que pueda hacer preguntas de qué va a pasar, o sea, y hacerlos ahí sí es bien importante y es una manera como de ayudarlos, hacerlos partícipes en la toma de decisiones que vayan a venir. Ahí los adolescentes, si se sienten partícipes, pueden darle muchos elementos a que elabore el duelo de una manera positiva. Muchas gracias, Laura. Fantástica conferencia. Siempre es un placer escucharte y aprender contigo. Muchas gracias, Laura, por la conferencia. Ha sido muy clara y nos ayuda a pensar en lo que estamos viviendo con la contingencia. Hemos perdido temporalmente la forma que vivíamos. ¿Cuánto tiempo es normal que dure un duelo? El duelo normal tiene que durar entre 8 meses y un año, pero cuando el apego es fuerte, por ejemplo, unos padres que pierden a un hijo, no es lo mismo que una persona que pierde a sus abuelos. O sea, incluso el hecho de que se muera una persona mayor nos da una conformidad, en cambio el que se muera una persona joven nos revela. Entonces, esos duelos que nos revelan, que tienen un apego más intenso, pueden, como este que les digo yo, cuando el padre pierde a un hijo, pueden llegar a durar hasta 3 años. ¿Cómo se maneja un duelo cuando una persona está enferma, pero sabemos que va a fallecer pronto, pero no es posible el acompañamiento? ¿Y cómo se maneja con los niños? Si no hay acompañamiento con la persona que va a fallecer, lo más probable es que al morir se presenten sentimientos de culpa. Es importante acompañar a la persona que va a fallecer. Forma parte de lo que se llaman duelos anticipados. ¿Qué es eso? O sea, saber que la persona está en su fase terminal y entonces, o por ejemplo, también sucede cuando la persona tiene Alzheimer, demencia senil, este tipo de enfermedades que sabes que esa persona ya no es lo que era. Tú realmente a esas personas las lloras en vida porque te das cuenta de que ya no son lo que eran. Entonces, estos se llaman duelos anticipados. Siguen teniendo las mismas características que cualquier duelo. Esto es importante. Acompañar significa tratar de bajarle la carga de angustia y de ansiedad a tener. Eso significa acompañar al moribundo. Las pérdidas menores, no de muerte, que han experimentado nuestros niños se manejan igual, tales como la ausencia de sus amigos, de sus espacios, su vida en la ciudad. ¿Qué pasa con las pérdidas que no son de personas? La pérdida de la libertad, de ver a los amigos, de sus rutinas anteriores. Se dice comúnmente que las relaciones que se terminan, divorcios, situaciones laborales, etcétera, se viven como duelos. ¿Es así? Sí, definitivamente sí son duelos, también la pérdida de... Lo que pasa que las sensaciones de pérdida por esta situación de pandemia, de libertad, de las relaciones, etcétera, no tiene el carácter irreversible que tiene la muerte, ni el carácter absoluto que tiene la muerte. Entonces, sí son duelos, pero no son duelos tan morrocotudos, digamos. El duelo cuando la pérdida es irreversible, pues definitivamente va a ser muchísimo más largo y un proceso muchísimo más intenso que la pérdida que estoy sintiendo por no tener un club de lectura al que yo solía ir, por no poder ir al café con las amigas como solía ir. Claro que son pérdidas y es pérdida, pero pues no, la gente va encontrando alternativas.
Y tenemos que irnos preparando y adaptarnos, porque justo es eso, se llaman duelo porque es proceso de adaptación a una nueva realidad. Quiero agradecer su conferencia, fue bastante enriquecedor, les agradezco muchísimo. ¿Recomiendas algún libro? Sobre Elizabeth Kubler-Ross, yo les recomiendo la lectura de su libro y tiene varios y todos son muy accesibles y nos dan mucha claridad. Muchas gracias a todos por participar y por permitirnos justamente hablar de todo lo que nos está pasando en este momento y en específico sobre los duelos y los rituales. Muchas gracias. Hasta luego.